Buenas noches, compañeros de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Jorge Córdoba Reyes. En esta ocasión voy a presentar lo relativo al informe final. En cuanto al tema en particular es la Ley de Seguridad Interior. Vamos a transitar a través de 10 diapositivas con las cuales busco precisar las cuestiones elementales precisamente de este proyecto de investigación. Entonces, dando comienzo por la delimitación del tema. La limitación del tema es una situación de concepto básico, la violación de los derechos humanos derivados de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué hablamos de violaciones en cuanto a los derechos humanos? A lo largo del trayecto de esta pequeña charla, podemos precisar un poquito con mayor amplitud este tipo de situaciones en cuanto a violaciones sistemáticas de derechos humanos. Por el momento, dada las circunstancias de tiempo, entonces voy a limitarme en la tesitura de esta diapositiva únicamente al ofrecimiento de la delimitación del tema como tal, y en cuanto a la siguiente diapositiva, lo relativo precisamente a los objetivos generales de este proyecto de investigación. El primer objetivo general es demostrar que la Ley de Seguridad Interior es violatoria de los derechos establecidos en la Carta Magna. ¿Esto por qué? Es más que obvio, que la entrada en vigor de una ley general, como es la de seguridad interior, afecta sistemáticamente a los conceptos jurídicos fundamentales establecidos en la parte dogmática de la Constitución, desde el artículo primero, y en específico, fuera de la parte dogmática, la parte de carácter administrativa, por llamarlo de esta manera, a la situación orgánica de nuestra Constitución política, el artículo 129 constitucional con relación al artículo 133. En el caso del objetivo número 2, dice demostrar que la Ley de Seguridad Interior violenta los derechos humanos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, no únicamente hay una violación o posible violación sistemática de los derechos humanos, hablando de una jerarquía conceptual en cuanto a la parte interna o legislación interna del Estado mexicano, sino también aquellos por los cuales México se considera vinculado al haber firmado y ratificado derechos internacionales. ¿Bajo qué conceptos? Pues precisamente la firma de tratados internacionales. En cuanto a los objetivos específicos, el primero es dar a conocer que la Constitución mexicana prohíbe de origen la utilización del ejército en tareas de seguridad pública. En el caso del 2, dice explicar que los tratados internacionales establecen que el uso del ejército en tareas de seguridad pública es violatorio de derechos humanos. En el punto 3, dice acreditar que el uso del ejército tanto para el derecho interno como para el derecho internacional está justificadamente en contra del ejercicio en tareas que no le corresponden. Esto que me refiero al ejercicio del ejército dentro de las tareas de no su competencia, es decir, podemos tener la idea tal vez de que el ejército forma parte de un comando de seguridad pública, pero no es así. El personal del ejército no son servidores públicos, ellos se encuentran para el servicio a la nación y únicamente bajo ciertas tesituras específicas, por ejemplo la suspensión de derechos humanos o garantías individuales, ellos pueden transitar dentro del territorio sin ningún inconveniente. Valga mencionar por alguno de ellos el plan de N3. Vamos a comenzar entonces con los antecedentes del tema. Desde los tiempos inmemoriales, el hombre siempre ha buscado la forma de asegurar su subsistencia en este plano denominado tierra. Es decir, al principio el hombre se protegía de las situaciones de carácter natural, como también de aquellos animales que pudieran originarles algún cierto tipo de violencia dentro de los núcleos sociales, ya centrándonos en esta parte específica, hablando precisamente de los grupos de carácter nómada y después de carácter sedentario. Hablando de esta parte de la evolución, pues siempre se buscó tener una seguridad en cuanto a la trascendencia, o en este caso la no desaparición de este mundo para con el ser humano. ¿A qué evolución? Al principio ya comenté, podríamos hacer frente a las situaciones del orden natural, es decir, la lluvia, el viento, lo que conllevan también, por ejemplo, los movimientos telúricos, y después, cuando hay asentamientos ya de carácter humano, también a la protección de vida de ese núcleo social. Es decir, había personas que intentaban ingresar de una manera, no digo entre comillas, más bien lo comento entre comillas, ilegal, a hacerse de los bienes que ya habían de una forma u otra proveídos
se hubieran prohibido, aquí el núcleo social. Entonces había como que al de inicio guerras o contactos de carácter semibélico, que pues ya estamos en una concepción más de presente, semibélico, para poder evitar que hubiera intrusos de otros grupos dentro de las colectividades. Pasando desde la parte prehistórica hasta el momento presente en el Estado mexicano, este asunto del señor Rosendo Radilla Pacheco es un par de aguas dentro de la parte de la seguridad pública y dentro de la parte también de lo relativo a la seguridad interior y en específico también de las potestades por las cuales es debido o no el uso de las Fuerzas Armadas dentro de las situaciones del orden meramente civil. En el año del 74, el señor Rosendo Radilla fue desaparecido de una manera forzosa o forzada, como se conoce en el coloquio común, de una manera forzada por el ejército. Esto lógicamente que acarreó pues, que los familiares comenzaran su búsqueda e iniciara una situación litigiosa dentro del ámbito jurídico y en este caso espacial mexicano. Es decir, se demandaba la aparición de este señor Rosendo Radilla Pacheco al ejército mexicano. En esta parte del litigio ocurren muchísimas situaciones del orden relevante que podemos ver a posterioridad y que ahorita estaré comentando en un momentito. Si nos percatamos en esta diapositiva, bueno, tenemos la imagen del señor Radilla, la Procuraduría General de la República lo buscaba, vemos que la fecha de desaparición es el 24 de agosto del 74, pero si vemos en la parte debajo de las líneas dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se hace cargo del asunto hasta el 15 de noviembre de 2001. Esto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuvo la forma de justificar la situación de la desaparición, ni mucho menos de la obligación, o en este caso la facultad de ellos mismos para trascender en cuanto a la actuación civil dentro de la parte de la seguridad pública. Entonces, es un punto medular y clave en el inicio precisamente de las reformas necesarias dentro de la parte constitucional y también de la ley castrense. Dice, ¿qué resultado trajo esta situación del señor Rosendo Radilla Pacheco? Pues hay una reforma constitucional que se da hasta el año de 10 de junio de 2011. Si nos percatamos y regresamos un poquito la parte de la presentación, el señor Rosendo Radilla Pacheco desaparece el 25 de agosto de 1974 y apenas tenemos un resultado fáctico de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Transitaron más de 3 décadas para que la Corte hiciera frente a esta obligación impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se la reforma del artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar para ajustar en los términos jurisprudenciales emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí vemos algo muy importante. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hace a un lado y no modifica de facto el orden constitucional establecido en la ley castrense, lo que hace es realizar una modificación que se da en el artículo primero y 133 constitucional en específico. ¿Cómo podemos resumir esto? Antes no encontrábamos de manera tácita el hecho de mencionar que los ciudadanos mexicanos y también los no ciudadanos mexicanos dentro del territorio de la nación gozábamos de derechos humanos. Entonces, esta parte de derechos humanos se agrega de manera tácita, reitero, en ese enunciado del artículo primero constitucional. Todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Antes no se llevaba una observación directa a la ratificación de aquellos tratados internacionales de los que México había suscrito en su momento la obligatoriedad o vinculancia para con ellos. Entonces, a partir del 10 de junio de 2011 y con esta modificación en el artículo 157 del Código de Justicia Militar, tenemos el antecedente, más bien ya la sustanciación del antecedente del señor Rosendo Radilla Pacheco y su desaparición en manos de los militares. ¿Cómo se resume este aporte entonces jurídico mexicano que es derivado de la obligatoriedad o vinculancia del haber ratificado el Pacto de San José de Costa Rica? Es, en pocas palabras, que en aquellos asuntos donde esté implicado
militares, únicamente a militares, actuará la ley castrense. Pero si en estos asuntos del orden militar también están implicados civil, se convierte entonces ya no en un orden militar, se convertirá bajo esta tesitura en una situación del orden meramente civil. ¿Qué fuentes utilicé para este proyecto de investigación? Pues la primera, pues lógicamente tenía que echar mano. No puedo decir que se puede batallar en la cuestión de la búsqueda de las fuentes, porque realmente todo se encuentra en las legislaciones internacionales, en este caso la Costumbre Internacional, y en este supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es básica. Esta situación la encontramos firmada por México desde 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y México forma parte de la Organización de Naciones Unidas. En específico se está firmando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál otra más? Es la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Tanto tenemos una universal como también en América tenemos una declaración. Y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Podríamos pensar que es lo mismo la declaración y la convención, pero realmente en su situación de fondo o de sus argumentos enunciativos son distintas. Y por último, casi por último, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lógicamente que pues tenemos que ver no únicamente la posible violación de derechos sistemáticos en conceptos de legislación interna, sino también aquellos que pueden ser derivados de la legislación externa. Por eso eché mano entonces las fuentes de situaciones de carácter internacional como también situaciones de carácter de la legislación local, y pues por supuesto que teníamos que analizar también la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué hicimos en cuanto a las entrevistas, en cuanto a la investigación de campo? En este pequeño proyecto de investigación, porque es un borrador, teníamos lo primero que se entrevistó a un servidor público. Omito el nombre por cuestiones de la seguridad en el estado de Guanajuato, entonces me pidió por favor el anonimato, pero esta persona trabaja en la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato. ¿Qué más? Se realizaron 3 entrevistas a 3 abogados especialistas en la materia, que también nos dejó importante información para esta investigación, y así como encuesta a 10 estudiantes de las carreras de Derecho y Criminología que se encuentran oscilando entre los 19 y 21 años. ¿Qué resultados tenemos? Los resultados hasta este momento, porque reitero, es un proyecto únicamente, es una pincelada de un proyecto de investigación concreto y bien, no digo bien cimentado, más bien con un resultado fáctico posterior. Lo primero es que el artículo 129 constitucional prohíbe la intervención de autoridades militares en tiempos de paz. Eso sería el preponderante. Se prohíbe entonces la intervención de militares en tiempos de paz. ¿Por qué se justifica esta situación? Se justifica precisamente desde tiempos del pasado presidente de la República, el señor Felipe Calderón Hinojosa, con la situación de que es necesidad que el ejército intervenga en las cuestiones de narcotráfico y de hecho declara la guerra al narcotráfico. ¿Por qué está prohibido el uso del ejército o la utilización del ejército? Porque pues violenta sistemáticamente derechos humanos. En este caso, pues el libre tránsito podría ser uno de ellos, por mencionar nada más. En el caso del 27, que va correlacionado con el artículo 129 constitucional, nos habla de la suspensión de garantías. Y reitero, el ejército únicamente puede intervenir en situaciones de suspensión de garantías. Me refiero a cuando no hay épocas de paz. En el caso del artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior, dice, aquí es la parte más contradictoria entre estos dos artículos que les comento y este tercero. Dice, la facultad de las Fuerzas Armadas de mantener de manera permanente la implementación de políticas, programas de acciones para prevenir riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos. Estas situaciones que se le está dando muchísima amplitud en cuanto a facultades al ejército sin que pueda ser justificado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos hablando de personas que están hechas para realizar unas funciones muy distintas a la seguridad pública, y esto nos va a llevar a un conflicto posterior que esperemos, y una vez estando dentro de esta carrera, poder seguir con esta investigación hasta el final, analizando las cuestiones de fondo, de forma y, por supuesto, también aquellas cantidades de amparos que van a ser promovidos por los estados o por particulares en contra de la Ley de Seguridad Interior. Por lo pronto, y dado el tiempo también de esta grabación y para con ustedes, pues me despido y esperando que resulte benéfico este informe que para ustedes he hecho con muchísimo gusto. Soy Jorge Córdoba Reyes, estoy a sus órdenes desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, compañeros.
Saludos también a los profesores y pues estamos en contacto.